¿Qué tal? ¿Cómo les va? Es un gusto volver a encontrarlos en este espacio que nosotros hemos llamado Miradas, un punto de encuentro para la reflexión. Y hoy nos convoca nuevamente un nuevo profesional, a la cual siempre tengo una gran admiración, y he compartido un espacio de los tantos que ella siempre tiene. Ya saben que Miradas siempre está buscando lo que es una manera de pensar, una manera de ser, y buscamos siempre personas diferentes que se encarguen de darnos una manera de pensar diferente. Y siempre estamos diciendo de que no estamos buscando respuestas, no estamos buscando que haya la posibilidad de generar sino nuevas preguntas, ¿sí? Bueno, vamos a dar paso entonces a nuestra invitada de hoy. Previamente voy a presentar a mi compañera de Emocionados, que siempre está presente. Nati, ¿cómo estás? ¿Cómo andas vos? Hola Maxi, ¿cómo estás? Un placer volver a saludarte, un placer volver a estar acá reunidos esta vez para convocar a una nueva entrevistada con mucha expectativa, porque la verdad que el tema que nos propone y el tema que trae es algo muy, pero muy interesante y que sirve para comenzar a reflexionar sobre eso. Sí, tal cual, tal cual. Hoy vamos a salir un poco de lo que es el tema de la inteligencia emocional y nos vamos a meter con algo llamado antropología social. Ya después le vamos a preguntar a nuestra invitada qué se refiere con esto de la antropología social. Porque la verdad que nos pareció muy interesante empezar a salir de nuestra zona de confort, como decimos nosotros, y empezar a traer profesionales que están en otras áreas muy diferentes a las que nosotros estamos trabajando. Entonces ya paso directamente a presentar a nuestra invitada. Nuestra invitada de hoy es Silvia Raquel Atwood. Es oriunda de la ciudad de Río Tercero, acá en la provincia de Córdoba. Es licenciada en antropología, en realidad está terminando su tesis en la Universidad Nacional de Córdoba, pero ya sabemos que cuando estamos en la tesis ya es un pasito nomás que le está faltando. Integra el equipo de investigación sobre antropología urbana en el Centro de Investigación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Locutora profesional y también fue conductora en diferentes programas de radio, como así también trabajó en televisión. Artista plástica y de teatro urbano, escritora, sobre todo de cuentos, ensayos e investigaciones. Actualmente dirige como profesora de literatura y hace varios años ya, y con mucho éxito, el taller de escritura creativa Café con Letras en la Biblioteca Córdoba. Integra el grupo de escritores de Camerón Cordobés. Como podrán ver, nuestra invitada es multifacética y tiene un acervo cultural y de conocimiento que creo que ustedes lo van a disfrutar. Sil, qué gusto tenerte en nuestro programa hoy. ¿Cómo andás? Oh, muy bien, Max, tanto tiempo. Bueno, muchas gracias por la presentación y gracias por la invitación a Miradas, un punto de encuentro para la reflexión. Acá lo anoté para no olvidarme. Y hola Nati, muchísimas gracias. Hola Silvia, un placer tenerte. No, a ustedes realmente en estos momentos en donde el COVID nos tiene aislados, poder generar puentes de encuentro, ¿no? Que las fronteras sean lugares para encontrarnos y no para estar separados. Así que está muy buena la propuesta. Muchas gracias. No, por favor. Sí, decinos, Sil, decinos. No, que vos planteabas ahí un poco el tema de la diversidad y del título que le hemos puesto a este encuentro, ¿no? Que me gustaba ¿qué clase de palabras somos? ¿No? Así que bueno, también lo que ustedes desarrollan a través del coaching ontológico y a través de lo que desarrollan como grupo y lo de las emociones también están ahí, ¿no? Las palabras son esas cajitas que contienen tantos siglos, a veces van cambiando internamente, otras veces se reproducen con una igualdad casi como amebas, ¿no? Que son todas igualitas. Y bueno, creo que uno tiene que estar atento porque uno es lo que dice también.
uno es no solo lo que hace, sino lo que uno expresa, lo que uno dice. Tal cual. Nati, te dejo entonces para que disfrutemos de nuestra invitada. Dale, muchas gracias, Maxi. Bueno, la verdad que esa pregunta, o mejor dicho, ese título trae muchos puntos de inicio, ¿no? Pero antes ya de meternos meramente en esto del mundo de las palabras y del lenguaje, primero contémosle un poco a la gente qué hace una antropóloga social, cuáles son los alcances que tiene, como para que conozcan un poquito más de tu especialidad. Bueno, dale. Yo estoy haciendo la tesis, ¿no? Que bien lo dijo Maxi, así que el título lo tendremos en breve. Pero la antropología social y cultural, digamos, es una disciplina, una ciencia social que nos permite poder dar cuenta de la otredad, ¿no? Para decirlo así en términos generales. ¿Quiénes son los lesotres? Bueno, yo uso el inclusivo, alternativamente no, pero lo uso. ¿Quiénes son lesotres? Y no solamente como una pregunta sustantiva de qué es eso, o quién es, o qué es ser tal cosa o tal otra, sino que además tiene esta maravillosa posibilidad de que en la medida que vamos descubriendo esta otredad, también nos descubrimos a nosotros mismos. El otro es un otro que yo mismo, dice Levinas, ¿no? El otro es un otro que yo mismo. Y en ese ejercicio de conocer al otro, desde la antropología, nos hacemos preguntas antropológicas, ¿no? En busca de los sentidos que lesotres construyen en torno a lo que son, en un determinado lugar, en un determinado espacio, en un determinado tiempo. Nada está congelado, todo puede ser dinámico. Y bueno, la antropología ha tenido muchos pasos en su recorrido, ha ido cambiando su modo de mirar el mundo de los otros, a través de los siglos. En un principio el otro era el que estaba en ese otro mundo nuevo, ¿no? Entonces los otros eran los aborígenes, la gente que vivía en las colonias, entonces Inglaterra, Estados Unidos, Francia, eran países que fuertemente iban a tratar de comprender quiénes eran esos otros que vivían tan lejos en esas colonias. Y en algún momento ese eje rotó, se cambió, y empezamos a darnos cuenta que el otro era ese otro que estaba al lado de casa, y que también ahí había algo para descubrir. Quizás, por ejemplo, cuando los mundos urbanos empiezan a poblarse y empiezan a llegar tanto esos inmigrantes de las colonias como a superpoblarse desde la misma interioridad de un país, y se producen esas migraciones internas y aparecen lo que llaman grupidades, grupos otros, y las ciudades se ensanchan y también empiezan a volverse más complejas, más contaminadas, más violentas, pero también más diversas. El eje empieza a surcar por otro lugar y decir, bueno, a ver qué está pasando con nuestras ciudades, con estas metrópolis. Bueno, y ahí los antropólogos y las antropólogas empiezan también a trabajar. Pero hay una riqueza histórica de clásicos, desde Levi-Strauss, Margaret Mead, muchísimos, ¿no? Bueno, Malinowski, ¿no? Por poner un poco los padres, no sé por qué siempre se habla de padres y no de madres, pero y los más cercanos, los de nuestro siglo o el siglo anterior, como Loïc Bacant, como Pierre Bourdieu, como ex Beatriz Preciado, y es Paul B. Preciado, y tantos otros que tienen incidencia en la antropología, que ya no son solo antropólogos, provienen de otras disciplinas, pero siempre nos van nutriendo y nos van acercando posibilidades de comprender la otredad. Y en esa posibilidad también entenderse a uno mismo, comprenderse. En todo el sentido de la palabra comprender, ¿no? No solamente de entiendo a ese que está frente de mí, o a esos, o a ese, sino comprender, ¿no? En una cuestión de contexto. Eso, me parece. Tal cual. Bueno, qué interesante
porque a medida que vos vas hablando, a mí se me empiezan como a venir palabras que empiezan a unir un poco este modo de interactuar. Por ejemplo, esto que vos decías de la diversidad. La diversidad en cierta forma trae como una interacción cultural, de nuevos conocimientos, de nuevos aprendizajes, de nuevos puntos de encuentro también, ¿no? Cómo aparece este modo de comunicar. Y de desencuentro y de violencia también, porque a veces el otro asusta. Entonces a veces cuando la otredad es muy diferente y no la podemos comprender, hay algunos caminos para tomar que más o menos a lo largo de los siglos uno ha visto como ciertas repeticiones, ¿no? Y que siguen, que persisten lamentablemente, por lo menos los modos negativos, que son cooptar a esa otredad y transformarla, imponerle este color oficial y hegemónico. Si el otro se resiste, encerrarlo o tratarlo de anormal y tratar de curarlo, entre comillas, o decididamente perseguirlo y matarlo. Esto es lo que uno ve a lo largo de la historia, ¿no? Las colonias fueron, desgraciadamente, espacios como podemos decir, de destrucción, en algún sentido, de la identidad, de deterioro de las identidades otras, ¿no? Usar a las personas como esclavas tiene que ver con pararse desde una condición de blanquitud superior para con el indio, el negro, ¿no? Y esclavizar. Ni hablar de lo que es el expoliar, ¿no? Y llevarse los recursos de esas colonias. Entonces hay todo un movimiento muy interesante en torno a eso que ha sido muy fuerte en el deterioro, a volver a construir la identidad a la que se pertenece, digamos, ¿no? Y tratar de entender que podemos tener nosotros, por ejemplo, los argentinos o los latinoamericanos que fuimos colonia de España, o en el caso de Brasil, de Portugal y demás, podemos crear nuestros propios espejos para mirarnos. Y el tema del espejo es muy interesante ahí porque tiene que ver con la metáfora, pero no tanto, de este Colón que trajo espejitos y que el espejito funciona como engaño, y este espejo en donde deberíamos reflejarnos como un blanco o un español para ser aceptados. Entonces, la decolonialidad implica, por ejemplo, todo un movimiento dentro de la antropología y en otras disciplinas también, de volver a construir nuestros espejos para mirarnos nosotros y no la imagen que se nos impuso. Esto que parece así como muy simple, en realidad si nosotros vemos los libros de la escuela con que nos educaron, por ejemplo en el plano de la originalidad y de los pueblos originarios, podemos ver libros en donde en el capítulo de la megafauna aparece el indio, como si fuera un animal más, y extinguido, ¿no? Como un dinosaurio. Y no están extinguidos, están con nosotros, están entre nosotros. Hay reivindicaciones todo el tiempo acerca de esta actitud decolonial, y no son animales, ¿verdad? O sea, parece una perogrullada lo que digo, pero los libros que podemos buscar de muchos años atrás, del siglo pasado, dan cuenta de ello y están ahí. Y con ese material nos formaron la cabeza. Entonces, no se trata graciosamente solo, por ejemplo en este plano, de cambiarle el nombre al Día de la Raza, sino de deconstruir por qué no es raza, por qué no es un día glorioso, y qué es lo que vamos a reconocer en ese día. De qué se trata esta diversidad, ¿no? Esto como... llegamos al punto de la palabra que vos planteaste, ¿no? Claro, tal cual, justo venía pensando ¿Qué clase de palabras somos? Claro, exactamente. La diversidad. Sí, ¿y qué clase de palabras somos? Y en qué punto nos paramos para empezar a cuestionar todas esas palabras que nos han ido forjando, porque desde el aprendizaje, por ejemplo, desde lo clínico, desde mi área de la fonoaudiología, el hecho de cómo comprendemos el lenguaje, de cómo lo expresamos, de qué manera estimulamos, en el caso de los niños, digamos,
con este poder que tiene la palabra, ya sea para imponer un límite, pero que también acá trae un poco esto que vos decías, desde dónde pongo ese límite, desde una imposición de poder, de el no porque no, o desde una posición de reflexión, de sentarse a dialogar y a cuestionar. Quizás con los niños hay que ir como modelando ese camino, pero de grande también en cierta forma se busca esto de te impongo desde el poder porque así es como una transmisión de conocimiento sin un punto de decir, bueno, no, pero a ver, ¿dónde está este cuestionamiento? Claro, la interpelación. Tenemos que ser tan cuidadosos, sobre todo cuando ejercemos la docencia, ¿no? Tal cual. Y ni hablar en torno a niños, no solo con adultos, digo, ¿no? Porque están ahí. Hay un texto muy lindo, muy cortito, pero sobre esto, ¿no? Sobre las palabras y de cómo muchas veces el lenguaje oficial hay que trabajarlo con tanto cuidado, en el sentido de no ejercer un clasismo, ¿no? De no ponernos clasistas con eso. Entonces, a veces, cuando los docentes tienen oportunidades todos los días para ser o no ser clasistas con el lenguaje, tenemos, me incluyo. Pero sobre todo los que trabajan con niños, que no es mi caso. Cuando tenemos un alumno que en vez de decir cuchillo, dice cuchillo, si los docentes permiten, y son parte de la burla de este niño que dice cuchillo en vez de cuchillo, estamos planteando una cuestión clasista muy fuerte. Le estamos diciendo que no pertenece desde el idioma a un espacio superior. Pero si en cambio entendemos perfectamente que cuando dice cuchillo se está refiriendo al cuchillo y le explicamos que hay modalidades para decir esa palabra, que él tiene una, pero que también existe esta otra, y que se escribe y se pronuncia diferente, la cuestión es diferente también. Ahí estamos planteando otra mirada acerca del idioma, el habla y de las formas de expresarlo. Y está obviamente ausente la burla. Entonces, hay modalidades, hay distintos modos de hablar, todas existen, todas pueden ser o no comprensibles, y evidentemente hay una que es la que ocupa el lugar de lo oficial, y te la voy a enseñar. Y ahí tal cual. Está. O sea, es decir que generan oportunidades de elección. Sí, oportunidades de elección, pero además respeto. Aquí hay otras maneras de hablar que tienen un montón de contextos, no un solo, ¿no? Es un entrecruzamiento, una configuración de haces que hacen que quien se expresa como tal, pero que también tiene la chance de poder expresarse de otra manera, y que las dos son comprensibles, las dos, las tres o las miles son comprensibles. ¿No? Desde ese lugar uno está hablando desde la diversidad y está también mitigando la posibilidad de una superioridad o de una hegemonía. Esta discusión que se generó muy interesante en la voz de una mujer que yo quiero mucho, que es la Tere Andrueto, María Teresa Andrueto, en el cierre del CILE, frente a toda España, y que dijo: sí, ok, alrededor del fuego estamos contando historias. Entonces no es la historia, refiriéndose obviamente en modo metafórico a el lenguaje español. Nosotros no hablamos con la Z, por lo menos en Argentina. No hablamos, en muchos otros países también, no hablamos del tú, usamos el voceo, y esa es la riqueza de la diversidad. Entonces, ¿qué es esto de la real academia? Real desde las redes. Sigamos pensando en las palabras, ¿no? Sigamos interpelándolas. ¿Qué clase de palabras somos cuando creemos que tenemos que hablar el idioma de las redes? Sí, y esto que vos traes ahora de qué clase de palabras somos, también nos lleva al punto de inicio de cuando nos empezamos a conectar en esta charla, que hablábamos de esto de la comunicación o del conectar. O sea, una comunicación interna con uno mismo para empezar a conocerme y a conocer a otros. Y esto de conectar, simplemente, o sea, que no está ni bien ni mal, pero en cuanto a diferentes planos,
más superficiales, menos, pero que también empiezan a construir como un colectivo. Sí, totalmente. Sí, hablábamos esto de la diferencia entre estar comunicados y estar conectados, que como vos decís, son distintos modos, como podría ser el cuchillo y el cuchillo, ¿no? Tal cual. Y que de los dos lados hay cosas para aprender y también cosas para modificar, ¿no? O para tener en cuenta. Hablábamos antes de hacer esta charla de que probablemente cuando estamos conectados perdemos un montón de materiales ricos que nos da la comunicación, ¿no? Como que desde el celular y el WhatsApp no podemos saber cómo huele el otro y el mundo del otro, qué texturas tiene, pero también quiero pensar que desde la conectividad y sobre todo desde las generaciones que están más conectadas y que nacieron con el celular ya en sus vidas, nosotros, o en mi caso, teníamos un tele en blanco y negro, esa era la gran tecnología, y hoy fuimos incorporando otra cultura material. Creo que estos chicos, les chiques, podrían tal vez crear algunos modos más complejos de comunicación dentro de esa conectividad y un idioma diferente para percibir el otro, un lenguaje diferente, un modo perceptual distinto del que tenemos más vigente y aprender de eso. Tal vez no suceda, tal vez sí, pero creo que está bueno estar atentos a ver qué podemos aprender. Yo soy una convencida de que hay que juntarse con la gente más joven que una, porque hay mucho para aprender ahí, porque si no se te llena de moho el cerebro. Tal cual. Yo todavía soy ambiciosa, no quiero que se me llenen de mohos. No, pero ahí está el punto de la apertura, ¿no? Uno se puede acercar a la adolescencia o a alguien un poco más joven, justamente con este afán de querer saber más cómo piensa el otro, cómo se comunica el otro, o sea, no con una mirada desde el prejuicio, de juzgar por qué, porque sí, por qué no, sino con una mirada más curiosa, de decir, bueno, a ver, ¿de qué manera está percibiendo, de qué manera está aprendiendo? ¿Qué pasa, digamos, por toda esa construcción del lenguaje también? Porque en cierta forma es la manera en que la mayoría se comunica, más allá de lo expresivo, que volvíamos al punto del uso del celular, no está tanto lo corporal, lo gestual, es la interpretación de cada uno cuando lee y cómo lo lee. Uh-huh. Sí, pero sin dudas creo que cuando tenemos una comunicación par a par, sin el celular, también operan adentro nuestro una serie de estructuras muy viejas o muy traídas de nuestra familia o de siglos, con las que construimos verdad en donde no la hay, ¿no? Leemos gestos que aprendimos que significan X cosa en la otra edad, y en la otra edad significan otras. Bueno, esto lo aprendí mucho de hacer terapia cognitiva, ¿no? A mí la terapia cognitiva me ayudó muchísimo a poder desentrañar este tipo de estructuras que todos traemos, porque nacemos en ellas, pero con las que tenemos que tener esa prevención de que no todo lo que percibimos es. Porque como con el idioma también, ¿no? Como con el lenguaje, puede que estemos hablando el mismo idioma y no nos estemos entendiendo. Seguramente. Tal cual. Sí, hay toda una comunicación. Tiene esa trampa también. Tiene esa trampa. Sí, tiene la trampa esta de la comunicación intrapersonal en el momento o sea, en esta conversación nosotros estamos dialogando, pero dentro mío hay toda una manera de pensar, de ir reacomodando información, y quizás a vos te está pasando lo mismo, y por fuera estamos teniendo otro tipo de conversación, vamos a decirlo, de comunicación paralela, en donde juntas estamos construyendo algo. O sea, hay muchos procesos en el medio que influyen en la comunicación con otros. Sí, es que si existe el metalenguaje, como no va a existir la metacomunicación y la metacomprensión. A veces yo en el taller de escritura, en el Café de Letras, pongo el ejemplo de, imaginemos todos una manzana. Y seguramente pensamos que todos se imaginan una manzana roja. Alguien puede haberse la imaginado verde. Pero además, entre los que nos imaginamos la manzana roja, el rojo de tu manzana
seguro no es el mismo que el rojo de mi manzana, porque tu manera de aprender el rojo y de aprender manzana es muy diversa de la mía. Tal cual. Entonces no vamos a coincidir. Si pudiéramos sacar como un píxel de ese rojo y ponerlo, estoy segura que ese rojo tuyo es distinto al mío. Y aunque parezca, bueno, pero estamos hablando de lo mismo, de la manzana, sí. Pero en esa pequeña cosita, imagínate en lo macro, ¿no? Cuando ya estamos hablando de sentimientos, de dolores, de reclamos, o de decirle cosas al otro que pueden ser feas y violentas, ¿no? Pensaba en la etimología de palabra, y que palabra viene de parábole, que es del griego, que es para, al margen de, o junto a, o contra, y vole, lanzar. Entonces nosotros cuando hablamos lanzamos bolas, todo el tiempo. Cada palabra, imagínense, era como una pokebola de Pokémon, con cosas adentro. Y esas cosas adentro, y en la manera en que las arrojamos, en ese para de palabra, puede que sea junto a vos, contra vos o al margen. Yo no me meto, no digo, o digo esto, que es para estar al margen de, o no, yo me pongo al lado tuyo y digo, sí, vamos por acá y estoy con vos. O no, lo tuyo, sí. La misma etimología me está indicando qué clase de palabras son cuando usamos las palabras. Me pareció lindo repensar la etimología de la palabra a palabra. Sí, es en realidad, más allá de que es completamente delicioso poder descubrir el significado real, porque muchas veces ahí nos damos cuenta de cuánto el lenguaje se ha ido deformando, o no sé si deformando, pero sí modificando en el tiempo. Esto yo lo veo mucho por ahí en la estimulación del lenguaje en niños. Esto que vos decías, lo que yo tengo en mi cabeza como representación mental de manzana, quizás para el niño es otra, o quizás mis conocimientos de determinado tema para niños son casi nulos y hay que ir como edificando un concepto para que él pueda tener quizás no la misma representación mental, pero sí lo más similar a lo que yo intento comunicarle. O sea, es algo que es como casi un trabajo artesanal, con mucha delicadeza también, porque esto que vos decías, yo puedo imponer lo que creo que tiene que ser, puedo darle la posibilidad de que él también tenga otra opinión, o quizás en conjunto armar algo. Entonces esto de descubrir el real sentido de la palabra te hace decir, wow, ¿cuánto tiempo puedo haber estado usando de manera deforme esto, no? Sí, probablemente, bueno, son mutaciones, me gusta usar esa palabra, ¿no? Porque son como momentos de cambio, pero tal vez justamente como el lenguaje no tiene un único sentido, la palabra no tiene un único significado y las sociedades también van incorporando contenido, es polisémica nuestra manera de comunicar, ¿no? A veces uno va usando según las circunstancias, entonces creo que las palabras dicen mucho más de lo que dice el diccionario. Y a veces es bueno hacer como un recuerdo de, a ver, ¿cómo se originó esta palabra? Digo, para no perder algunos sentidos. Me parece que lo heteróclito del lenguaje es lo maravilloso. Pero también es la trampa, ¿no? Porque a veces no nos entendemos desde qué sentido está hablando cada uno. A mí lo que me enseñó la antropología y que le voy a agradecer toda la vida a todos y cada uno de mis docentes, de mis maestros, cada profesor ha sido un maestro y una maestra para mí, es esto de salirme de mí para poder comprender al otro. Esto de que si yo voy a mirar y a observar el sentido o los sentidos que el otro o la otra crea, construye, voy a tener que mirar ese mundo como un mundo otro y con los ojos del otro. Porque si lo sigo mirando con mis ojos, no estoy viendo nada. O sea, sigo mirando e interpretando desde mi mundo. Nunca salí. Entonces, el arte creo que también posibilita muchísimo eso, ¿no? El teatro, cómo le presto el cuerpo a ese personaje. Tengo que meterme en ese personaje
tengo que hacer de una anciana de 80 años. ¿Cómo lo hago? Y voy a tener que salirme de mí, prestarle el cuerpo, pero construir a partir de ahí. Bueno, la escritura también, cuando creamos personajes, es la forma más maravillosa de parir gente sin sexo. No es que esté en contra del sexo, pero digo, qué bueno que existan otras formas. También hay que tener mucho cuidado cuando construimos nuestros personajes de que no le estemos metiendo nuestras cosas, porque enseguida el personaje te lo dice, yo no soy así, no soy claro, así. Tal cual. Pasa por ahí en la representación, yo te comento, en lo artístico, en la representación de voces, cuando uno por ahí hace doblaje, por decirte, tenés que ponerle voz a un personaje. Y si ese personaje es un niño, o es un adulto, o es un anciano, tiene determinada corporalidad, como el cuerpo también hace que uno tenga que estar todo el tiempo, totalmente, sí. Es como que hay varios lenguajes, o no sé si lenguajes, pero diferentes maneras de expresión artísticas, corporales, lingüísticas, que hacen de un todo. Sí, una vez una fonoaudióloga me dijo que la voz es el reflejo de la personalidad, o por lo menos de qué está haciendo y diciendo y mostrando en ese momento esa persona con su personalidad. Y yo creo que hasta en los animales podemos notar y decodificar el ladrido de un perro cuando llega su amo, con la palabra amo entre comillas, de cuando siente que hay un extraño y tiene que defender el territorio. Y nosotros en eso somos lo mismo, o sea, no hemos dejado de provenir por la cultura de esta naturaleza que traemos. Tal vez cada vez somos más construcciones culturales y sociales y lo que nos queda es el cuerpo, pero en ese cuerpo coexisten todavía 4 condiciones básicas que nos lo manda nuestro cerebro, ¿no? Que es huir, reproducirnos, alimentarnos y defendernos. Las 4 cosas van a estar siempre ahí. Y cuando la emoción nos permea demasiado, salta mucho eso, ¿no? Y vos lo ves en la expresión en la cancha, en las violencias, en las manifestaciones verbales, pero que están, vos ves, trasvasadas por la emocionalidad, desde el amor o el odio, y bueno, ahí aparecen esas condiciones. Entonces, sí, hay muchos modos de decir te amo, y muchos modos de decir te odio. Sí. Y hay como, totalmente, y hay como funciones, por decirlo de alguna manera, de base, que nos van a interpelar también. Esto que la voz es una, obviamente, porque la manera en que yo lo comunico, por más que esto que vos decís, te puedo estar diciendo te amo, pero mi voz no te está diciendo realmente, o no te está dando el sentimiento del amor. Así miles de formas. Entonces hay como funciones de base que en cierta forma condicionan a la palabra. Esto de cómo me siento, si estoy incómoda, o sea, creo que corporalmente también uno lo va expresando, o vocalmente, en el caso de la comunicación oral. Totalmente. A veces nos pasa una especie de sordera histórica sobre las palabras, que eso también es lo que a mí la antropología me ayudó muchísimo a recuperar. Todos muchas veces hemos caído en usar palabras que son hirientes, pero que creemos que no estamos hiriendo porque son de un uso tan cotidiano y tan naturalizado, pero que no son para nada violas, digamos, esos modos de hablar, que recordar estas etimologías y hacer esta ecología de las palabras ayuda mucho, ¿no? A decir, bueno, si también soy lo que digo y lo que expreso, voy a tener que cuidar mi modo de expresarme. Por ejemplo, todos los modos encubiertos de racismo, ¿no? De xenofobia que tenemos de continuo en los modos de hablar, en las expresiones, ¿no? Uno entiende que le puede decir cariñosamente negro a un amigo porque el amigo acepta y porque se decidió, tal vez, que ese es el nickname, digamos, ¿no? El apodo. Pero a veces estamos hablando de trabajadores y bueno, ahí estaban los negros haciendo tal cosa,
Y hay que pararse un ratito y decir, a ver, ¿por qué no puedo decir personas o trabajadores? Ni hablar cuando la expresión va acompañado de malas palabras, que también hay que deconstruir esto que son las malas y las buenas, pero los negros de M estaban protestando por, ¿no? Dice, a ver, un momento, ¿de dónde viene eso? Bueno, somos colonia todavía ahí en ese momento y estamos reproduciendo, sin darnos cuenta, es decir, el idioma del colonizador. El idioma que nos enseñaron para utilizar contra el diferente. Y aprendimos que la palabra diferente no es sinónimo de diverso, es sinónimo de inferioridad. Lo mismo pasa cuando se pone en esa situación de inferioridad no solo las personas que tienen un color de piel diferente de la hegemónica, blanca, comillas, sino también a veces con la expresión hacia la mujer, hacia los niños, desde el adultocentrismo, hacia la mujer, desde el machismo y el patriarcalismo, incluso en cuestiones o condiciones políticas, ¿no? Hacia ciertas miras del zurdo. Bueno, en este momento Argentina está atravesando un rebrote de gente que está manifestándose contra el comunismo, pensando que creen y están convencidos de que el color rojo es una cosa muy parecida al demonio o algo así. Es un modo de pensar en el mundo políticamente diferente, con el que no concuerda, puede ser otra cosa. ¿Cuál es el punto, digamos, en que lo diverso se transforma en inferior? Cuando yo, digo yo, ponerme yo, no me gusta poner a otros, ¿no? Cuando yo decido abrazar la idea de que lo mejor para una sociedad es el aniquilamiento de aquello que es diferente, ¿no? Entonces, si yo digo, bueno, mira, vos sos X, yo soy A, aquel es Z, y está todo bien, fenómeno, convivimos. Ahora, si yo digo, no, ser Z es un espacio, ¿qué vamos a hacer? Y no, esto hay que desaparecer. Lo peor que le pasó a este mundo es tener a la gente Z. Entonces la vamos a sacar. No podemos tener un mundo así. Plantearse un tejido social, un universo o un mundo de personas y de vínculos sociales, en donde para que ese mundo exista deba ser a costa del aniquilamiento de la otredad, y no está bueno, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces cuando usamos ciertas palabras estamos abrazando ese tipo de posicionamientos sin darnos cuenta? O sea, pero en el fondo, si uno piensa 2 minutos y dice, epa, esta palabra tiene este contenido. Fíjate que la palabra denigrar sigue arrastrando en sí misma la condición de la negritud, del negro como inferior, ¿no? Y me denigró, me puso como un negro, ni más ni menos que eso. O sea, vuelvo con lo mismo, ¿no? ¿Qué palabras somos cuando las decimos? ¿Qué palabras somos? ¿Qué estamos diciendo cuando decimos lo que decimos? Y qué es una importante... vigilancia complicada, pero digo, no está mal de vez en cuando pararse, o si alguien te dice, che, ¿por qué decís tal palabra? A ver, analicémosla. Tal cual. Eso, y qué importante esto, poder pararse a preguntarse por qué sigo repitiendo esto de hoy qué boludo que soy, o qué tonto que es, que por ahí uno lo minimiza, pero esto que vos decías, somos las palabras que nos decimos y que también nos dijeron en su momento y que sin querer quedaron ahí en el aire y de a poquito se fueron impregnando. O sea, esto me parece también es como que el peso que tiene la palabra dirigida hacia otro y hacia mí misma tiene mucha implicancia también en la personalidad y cómo esa personalidad te va mostrando una realidad, en cierta forma. Sí, están tan naturalizadas las palabras que por eso, porque siempre fueron dichas en nuestros contextos y probablemente no se nos cruzó nadie que nos dijeran no lo hagas o repensalo, que las seguimos reproduciendo. Hay miradas acompañadas de palabras, es decir, las palabras son el resultado también de pensamientos y de creencias, ¿no? O sea, yo digo lo que digo, no solo porque lo digo, porque tengo cuerdas vocales y fonos, digamos, lo digo porque lo creo, y lo creo porque lo pienso, ¿no? Entonces,
hay creencias y pensamientos en torno al cuerpo femenino que son del siglo XVIII, que todavía perviven en nuestro siglo XXI. ¿No? Esto de no te pongas ni falda, porque esto es sinónimo de ser puta. O la violaron. ¿Cómo estaba vestida? Sí, tal cual. Bueno, ¿de dónde viene esta idea de castidad y esta idea de ser y estar vestida en el mundo? ¿No? ¿De dónde viene esta, en lugar de preguntarle cómo está, qué podemos hacer para ayudarla y ofrecer una contención? Es la pregunta inquisidora. Si vamos a inquisidor, estamos hablando de muchos siglos más atrás, ¿no? Estamos hablando del proceso de inquisición y que todavía también está, ¿no? Esto de que tiene que haber un tipo de cuerpo de mujer para que eso sea considerado mujer y buena, moralmente buena. Bueno, esto todavía está. Sí. Esta idea de empezar a deconstruir y hablar de la soberanía corporal, entonces son dos palabras maravillosas, ¿no? Soberanía corporal, soy soberano, soberana, soberane de este cuerpo, ¿no? Esto nos permite hacernos preguntas en torno, y cada uno verá qué lugar quiere ocupar ahí, pero haciéndose cargo también, porque no hay ningún discurso que sea inocente. Por eso no hay inocencia cuando usamos ciertas palabras que son para deteriorar la identidad de los demás. La identidad deteriorada es ni más ni menos que la respuesta al estigma. Y hay que tener cuidado cuando hablamos cómo estigmatizamos eso. Porque también es un estigma hacia uno, de cómo uno se... Eso mismo estaba pensando, cuando uno estigmatiza a otro o lo minimiza, ¿qué tanto de mí está diciendo eso también, ¿no? Por debajo me parece que hay muchos procesos psicológicos, afectivos, social, bueno, hay tantos matices que creo que sacar capas de cada uno sería, bueno, una charla eterna, pero creo que, bueno, no sé, Maxi, si vos tenés alguna pregunta, pero me parece que hay yo he visto como que se han abierto muchas aristas y muchas preguntas que justamente era la idea de estos encuentros, ¿no? Vos fíjate que nuestra imagen, nuestro nombre Miradas, y la portada es una persona mirándose en un espejo. Y esto que vos dijiste me encantó, porque tiene que ver con eso, primero mirarme yo para poder mirar a otros también, a otros. También. Sí, tener ese cuidado y esa prevención de que la imagen que lesotres me devuelvan sean efectivamente esas imágenes y no las que yo sigo construyendo, como cuando Colón nos hacía mirar en el espejo, aunque yo no estaba ahí, ninguno de los que estábamos acá estábamos ahí. Bueno, somos hijos de la colonia y también somos gente que estamos decolonizando los discursos y todo lo que podamos, ¿no? Esto de guarda, ¿no? Que no me coma el viaje, ¿no? Como dicen los chicos, no nos comamos el viaje de que somos blancos, porque no lo somos. ¿Sabes cuándo nos damos cuenta de eso? Cuando a veces nos toca la fortuna de poder viajar a otros países, en donde ahí sí la hegemonía de la blanquitud está al palo, y entonces vos te vas muy rubiecita y de ojos claros, digo, por poner ejemplo, o muy convencida de que aunque tengas ojos marrones y el pelo negro, sos blanca o blanco, y te dicen, momento, usted donde tiene que poner en esas formas a llenar, no ponga blanca, ponga latina. Y latino es lo que nos... Es más, no me ponga late, póngame hispano. Y vos decís, che, yo soy brasileña y no hablo español, ¿qué pongo? No hay lugar para usted. El mundo también se construye con reglas que crean los otros, y que esos otros, si las imponen, sin duda son hegemónicos. Uno se sale un poquito del metro cuadrado y empieza a descubrir que ¡ay, la otredad! Mirá vos, qué linda la otredad, sí, mirá cómo te tratan. Y entonces ahí es cuando decís, sí, yo no habré hecho lo mismo acá, en mi Córdoba, en mi barrio, en mi Argentina. En mi familia también, en el punto, en el núcleo, digamos, creo que de ahí es como se abre, digamos, no sé, el espacio también, ¿no? Desde el punto inicial. Así es. ¿Cuántas veces usamos nacionalidades como insultos? Sí, perdón, Max.
No, no, yo tengo una pregunta para hacerte, sí. A ver, vos que yo supongo que la antropología trabaja mucho con la historia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo era el lenguaje allá en la época de, no sé, en la época del 25 de mayo, tal vez un poco antes, digamos? Cómo era ese lenguaje en aquella época, en la época de la historia, digamos, para poder entender por qué a veces decimos cosas que decimos, que no sabemos de dónde vienen esas frases, pero tienen que ver desde la época de la colonización, ¿no es cierto? Y probablemente de antes también, o sea, nuestro lenguaje, nuestro argento, y lo digo cariñosamente, no en modo despectivo, está también atravesado no solo por el español que se impuso, sino también está tapizado de palabras que provienen de los pueblos originarios. Hay muchísimas palabras que vienen del guaraní, de muchos otros lenguajes que perviven, que están ahí incrustados y que nosotros todos los días lo estamos diciendo. E incluso del africano, ¿no? La palabra tango no es española, no es de nuestros pueblos originarios, es una palabra que heredamos de la esclavitud, justamente. O sea, fíjate cómo cuando uno habla puede rastrear un montón de situaciones históricas. No sé con precisión, digamos, en 1810, pero probablemente convivían, como había españoles y eran colonias, convivía la Z del español y un montón de palabras que estaban allí. Probablemente la gente hablaba del tú. Hay un detalle interesante que a mí me gusta pensar hoy, en estos tiempos en que estamos con el debate de si el lenguaje inclusivo sí o no. Hay gente que todavía lo debate, y yo lo he aceptado y considero que se puede usar optativamente. En el año 1982, o sea, no hace mucho, en Argentina, se oficializó el uso del voceo, en el ámbito administrativo, estadual y en los libros. Hasta antes de eso, se consideraba un asco hablar desde el vos. Estaba mal. Había que hablar desde el tú. Por eso vamos a encontrar muchos libros anteriores en donde todavía se usa el tú, a pesar de que los chicos en la escuela, y desde mucho tiempo atrás, usábamos el voceo. Ya no estábamos utilizando el tú. Pero mira cuánto tuvo que pasar, unos cuantos siglos, para que se dejase de pensar que era una moda, porque decían que era una moda esto de hablar del vos, que era una paparruchada, que era una ofensa al lenguaje de España, que era una porquería. Las mismas palabras que hoy algunos sectores hablan y dicen sobre el lenguaje inclusivo, ya se decían sobre nuestro voceo. Fundamentalmente que era una moda. Yo no sé si el lenguaje inclusivo se quedará como se quedó el vos, pero me llama poderosamente la atención que se utilicen los mismos adjetivos despectivos hacia el inclusivo como hacia el vos. Y cómo habrá sido la fuerza de la realidad, digamos, y del habla cotidiana y del habla, la fuerza del habla sobre el lenguaje oficial, que oficialmente después se tuvo que decir, bueno, muchachos, vamos a poder poner el vos en los libros del Ministerio de Educación con los que se educan a los chicos, en el ámbito del Estado, cuando haya que hacer un acta y tenga que aparecer, no se va a hablar de tú, ni de vosotros, o sea, ya está. El Estado fue mucho más tarde, ¿no? La cultura iba por adelante siglos. Entonces digo, por ahí no sé si respondo a tu pregunta, pero creo que esta parte de lo histórico te da una pauta de cómo hay siempre una cierta hegemonía que quiere imponer por encima de lo que está pasando. Y que, sobre todo, que desoye lo que se habla. Y eso también habla de nosotros, de nosotros. Totalmente. Tal cual. No, y de repente estaba pensando, ¿no? Que cuando decíamos que el lenguaje construye y también desconstruye, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces pasa, sobre todo en el ámbito familiar, en la educación, en el ámbito familiar, que ciertas palabras te pueden llegar a anular cuando te dicen no servís para nada, no, sos un inútil? Que uno lo dice, ¿te acordás cuando éramos más chicos? Yo seguramente vos te acordás de esto.
¿te acuerdas que entre los chicos nos decíamos, no seas mogólico? Y no teníamos ni idea de lo que estaba significando, lo que estábamos haciendo. Y que O sea, ahora, era increíble porque no seas pavo, ¿viste? Y voy a decir, ¿por qué nos relacionan con un pavo? O sea, yo pienso ¿qué será? ¿Tendrá que ver con el animal? ¿Será que a qué le decían pavo? ¿Entendés? Entonces hay un montón de palabras que usamos de manera inconsciente, y nunca nos ponemos a pensar de dónde viene la raíz y por qué, ¿no es cierto? No lo pensamos porque está naturalizado, porque se nos ha enseñado que naturalmente, cuando esto no es así, es lo que se hace. Siempre fue así. Cuando vos escuchas que ante una explicación lo que se explica es siempre fue así, bueno, ese tipo de respuestas obturan toda posibilidad de pensamiento crítico. Entonces hay y de que decir, aprendizaje. ni hablar. Entonces decir, bueno, momento, no puede haber sido siempre así. O sea, ¿qué pasa? Sí, esto es muy común también, utilizar enfermedades como insulto, ¿no? Esto de salir bipolar, sos un bipolar, o sos tal cosa. Bueno, hablamos, ¿no? Del síndrome de Down, utilizar esta palabra siempre desde el lado del desprestigio, ¿no? De deteriorar a la persona a partir de usar como insulto una enfermedad. ¿Sí? Perdón. Bueno, esto lo vemos de continuo en los medios de comunicación. Está muy presente en el uso de usar enfermedades como insultos. A la hora de dar devoluciones en un modo de bailar o de cantar, está muy presente. A mí me preocupa. Sí. Es una manera también de condicionar y de etiquetar, minimizando e inferioridad, o sea, y generando una inferioridad también, ¿no? Como volvemos a lo mismo, esto de la posición en la que uno se coloca de poder sobre otros. Entonces eso también es primero que es completamente atroz. Yo que trabajo digamos, con diferentes chicos, que cada uno tiene su condición y lo que uno busca es el potencial. Creo que empezar a mirar justamente lo que la dificultad o la adversidad me parece que también nos genera un montón de cosas de no encuentro, ¿no? Esto que vos decías de aprender, no se puede aprender desde ese lugar donde está completamente en contraposición, ¿no? Claro. Bueno, sigue siendo el triunfo de creer que lo diverso es inferior. Hasta que no podamos hacer ese clic y entender que la diversidad es solo eso, la existencia de otredades, y que esas otredades están en esa diversidad y no en un estado de inferioridad, vamos a seguir pensando que hay un solo tipo de cuerpo de ellos, que hay un solo tipo de masculinidad, que hay un solo tipo de feminidad, que ser mujer es esto, pero no lo otro, y así seguiremos persiguiendo gente, tratándolas de anormales, curándolas falsamente, encerrándolas, aislándolas o matándolas, según los regímenes y el poder de fuego de cada hegemonía. Hasta dónde avanza sobre las corporalidades. Sí, perdón. Sí, te hago una pregunta. Porque siempre yo pienso, ¿qué pasa del otro lado del mundo? Porque yo pienso que todo esto viene del lado occidental, o sea, viene de Europa, porque estamos muy influenciados por Europa, tal vez por Estados Unidos. En el otro lado del mundo, ¿también están sucediendo este tipo de otredades, de diversidades y demás? O sea, ¿están con este mismo problema o es un tema más de nuestro lado del mundo? Bueno, no tengo tanta referencia de Oriente, pero imagino que la otredad existe entre los seres vivos, incluso, o sea, en todo lo que está vivo hay diversidad, ¿no? Así como hay plumajes diferentes de pájaros, pero todos son pájaros, son distintos, imagino que en Oriente hay. Lo que sí puedo pensar en algunas cuestiones que tal vez nosotros más o menos estamos informados es, por ejemplo, en algunos países de la zona de Arabia, en algunos lugares, el tratamiento hacia la mujer como una condición de inferioridad, o tal vez en África los casos de ablaciones de los genitales femeninos, que no son por razones ritualísticas, religiosas o de creencias, que aunque así lo fueran tampoco lo vamos a avalar, digamos, yo por lo menos como mujer no lo avalo,
que son formas de retener, son formas machistas, ¿no? Terriblemente patriarcales de someter a la mujer a que su genitalidad no atraiga a otros hombres, así el varón se siente seguro de que ella no se va a ir con otro. O sea, estas cosas están, bueno, tal vez se construyen de un modo diferente, no lo sé, pero creo que el resultado sigue siendo el mismo en el sentido de aquello que es diferente se lo inferioriza, se lo somete, bueno, se le hacen cosas indecibles. Me parece que ya con Occidente tenemos bastante, pero supongo que en otras culturas orientales debe aparecer esto, sin duda. La problemática de la otredad debe estar permeada en todos lados. Sí. Incluso nos pasa a nosotros mismos dentro de la misma ciudad de Córdoba, ¿no es cierto? O sea, nos diferenciamos zona norte de zona sur, nos diferenciamos los que son de provincia, que son los de la ciudad. O sea, es como que es una esencia propia del ser humano estar constantemente mirándose con el otro y hasta viendo, bueno, yo soy más o menos que el otro, no sé. Me parece que es como que ya viene incorporado en nosotros, no sé, ¿vos qué opinás? Sí, no sé si incorporados, tal vez sí. Digo, incorporado en el sentido de algo genético, no. Yo creo que culturalmente nosotros desde el racionalismo aprendimos que el mundo es bidimensional. Y estos binomios muchas veces son tramposos y mentirosos. No de todo es A, Z o blanco, negro. Pero sí, el racionalismo, hay que agradecerle muchas cosas a don René Descartes, pero también hay que reconocer que la modernidad trajo aparejada una serie de condiciones bidimensionales o binómicas que nos entrampan todo el tiempo y que nos hacen ver que aquello que no está dentro de ese blanco-negro, bueno, es malo, ¿no? Sin duda es anormal y hay que hacer algo con eso, por ejemplo, aniquilarlo. Entonces, pertenece a la raza, digamos. Claro, no pertenece, y si no pertenece molesta, y si molesta, lo saquemos, lo extingamos amablemente. Como dijo Sarmiento acerca de los indios y del gaucho, hay que extinguirlos amablemente, ¿no? Hemos tenido próceres que se alimentaban de estos pensamientos, pero eso también hay que deconstruir. Muchas gracias, don Sarmiento, por todo lo que hizo por la educación, pero obviamente era un sujeto de su época, de su momento histórico, y tal vez era lógico que pensase, ¿cierto?, con su contextualidad. Pero es interesante saber que a la par de Sarmiento existía un señor que escribió el Martín Fierro y que pensaba muy diferente, y que tenía solamente creo que 10 años de diferencia, o sea, era coetáneo, era de la época. Y mientras Sarmiento estaba embebido y fascinado por esta mirada evolucionista lineal, en donde o sos salvaje, o sos bárbaro, o sos civilizado, los blancos somos civilizados, los otros no, son salvajes o bárbaros. Miguel Hernández, José Hernández, me confundí el Hernández, José Hernández, plantea otra cosa con el gaucho Martín Fierro. Justamente el gaucho era un sujeto odiado por Sarmiento, ¿no? Volvemos a las palabras y a la literatura. Claro, era el que incomodaba, el que genera incomodidad, y qué hacemos con esa incomodidad, sería el... Totalmente, ¿cómo no va a ser incómodo? El gaucho, sí, no era completamente blanco, pero tampoco era completamente indio. Y además era un sujeto libertario, un sujeto que le decían, señor, lo vamos a cooptar, no le vamos a pedir permiso, usted ahora es soldado de la patria y tiene que ir a matar a los indios. Y dice, pero ¿cómo voy a matar a los indios? Son mis amigos, o sea, si yo vivo en Tondería y ando con ellos, o sea, compartimos el territorio. No, bueno, pero a estos gauchos de mierda. Entonces, a la par de este señor Sarmiento, había un Hernández escribiendo otras cosas, ¿no? Al vicio, Sarmiento pidió la cabeza de Hernández y Hernández tuvo que huir, porque si no lo mataban. Y lamentablemente se ve que fue tan fuerte la condición de persecución, que cuando después escribe El regreso de Martín Fierro, Hernández se desdice bastante de lo que plantea en su primera obra. Pero bueno, hay una buena noticia, y es que nuestro libro constructor de
el sujeto nacional, cosas que también hay que interpelar ahí, es el Martín Fierro, ¿no? Entonces hay un pequeño triunfo pensando al gaucho como ese sujeto libertario. Invito a la gente a hacer una lectura intertextual de el pasaje del Martín Fierro en donde se va con Tadeo Cruz, ese pasaje en donde Tadeo Cruz, que era un soldado, que era un militar que lo perseguía para matarlo, se pasa del bando, se sale de ahí, se va con Martín Fierro y se van juntos a las Pampas, que lo busquen en el Martín Fierro, que luego lean de Jorge Luis Borges Isidoro Tadeo Cruz, porque Luis Borges toma ese suceso y escribe algo que no está en el Martín Fierro y explica cuál es el destino de Tadeo, por qué Tadeo hace lo que hace, y luego que lean de Martín Coan El amor, en donde Martín Coan, escritor argentino, también agrega una página más a ese vínculo entre Fierro y Cruz. Es un modo también interesante la intertextualidad, ¿no? Cuando un texto se escribe tomando parte del otro y lo mete, pero a su vez este también termina siendo germinal de otro, entonces hay una lectura. Me parece que ese caminito nos puede dar visiones diferentes y bueno, también nos puede mostrar cómo las ideas pueden mutar y pueden cambiar y cómo puede haber muchos puntos de vista, y algunos se van a sentir un poco incómodos cuando lean El amor de Martín Coan, pero porque plantea una relación homosexual, ¿no? Un amor, quiero decir, no una relación, un amor homosexual entre Fierro y Cruz, y es muy gracioso porque me ha pasado incluso con algunos alumnos en el taller que sienten que le están tocando el prócer. Digo, pero si Fierro no existió, es un personaje de literatura, no es San Martín. Fierro es un personaje de la ficción, digamos que sí, evidentemente gauchos había. Sienten, bueno, digo, bueno, si sentís eso, algo hay que pensar qué está pasando. Hay que deconstruir. Claro, o no, pero digo, por lo menos, si decís, me están tocando el prócer, ponele un signo de pregunta esa frase. ¿Me están tocando el prócer? Y después vos, bebo, como decimos en Colombia. Tal cual. Bebo. Tal cual. Silvia, un placer enorme, pero más que enriquecedora esta entrevista. Creo que a nivel individual y colectivo en este caso, estos puntos de encuentro y de cada uno tener una perspectiva me parece que ha sido, no sé, maravilloso. Ay, bueno, muchas gracias. Espero no haber dicho muchos golazos. Como me en absoluto. Arriba, pero te estás volaseando. No, bueno, primero gracias por la paciencia. Yo por ahí me copo mucho. Pero en fin, es mi condición. Y gracias por la invitación. Y bueno, ojalá todo lo que los tres hemos estado conversando se multiplique en otros oídos y en otras bocas para que algo de lo que conversaba acá resuene en algún espacio, se haga carne en algún espacio, en algún lugar, en algunas cosas. Sí, la verdad que sí, no, a mí me dejaste un montón de preguntas para hacerte, pero bueno. Pero venga, a lo mejor, no, yo no tengo problema. Así que... No, estamos con el tiempo. Ya creo... Así que... No, lo que pasa es que hay tantas cosas que me han ido surgiendo, ¿me entendés? ¿Qué sé yo? Un montón de frases que conozco que significan un montón de cosas y que realmente no sabes por qué las decís. El hecho de las palabras, la importancia del lenguaje, ¿me entendés? A la hora de cuando vos decís te amo y lo decís de una forma, y distinto cuando decís te odio y lo decís de otra, por ejemplo, ¿me entendés? Y lo que genera en una persona esta gran diferencia, según, y acá tenemos Nati que es fonoaudióloga, en la forma también que vos empleás el lenguaje, porque vos podés decir te amo, ¿me entendés? Y no es lo mismo que decir te amo, ¿me entendés? Y en el otro suena hasta distinto. Y cómo puede cambiar el mundo de toda una persona por una palabra, ya sea para bien o para mal.
igual si te dicen te odio, y como en el momento que dijiste algo como una palabra tan fuerte como te odio, que lo podés decir en broma, pero lo podés decir en serio diciendo te odio con toda la gestualidad, también genera un cambio en el otro tan grande. O sea, el poder del lenguaje yo creo que es ilimitado, más fuerte que hasta lo que te piden una piña, digamos. Sí, ahí pusiste una cuestión que es muy interesante, que es el humor, cuando dijiste, aunque uno lo diga en broma. Bueno, ya Freud ha escrito mucho respecto sobre el uso del humor. Y también ahí hay otra historia, ¿no? A veces el humor está diciendo mucho más que si lo dijeras en serio. Lo que pasa es que viene con esa coraza del humor o con ese envase que se utiliza para poder decir lo que a veces no podemos decir si lo tuviéramos que expresar de frente. El humor también es un lugar interesante en donde uno puede levantar algunos velos y encontrar cosas. Estuve viendo hace poco, a propósito del humor, en Netflix está, es el stand-up de Chris Rock, que se llama Tambourine, que es la pandereta, ¿no? Él utiliza un humor muy particular en donde hay mucho de agresión, pero en realidad esa agresión está construida a partir de mostrarse como sujeto afroamericano que es él, la agresión que reciben tanto tal, más allá de que sea Chris Rock o no sea un sujeto famoso, lo que vive el negro, los negros, les negres en Estados Unidos, ¿no? A partir del racismo y de toda la historia. Entonces construye un humor muy agresivo y dice tantas cosas, que creo que si lo tuviera que decir desde un podio sin usar el humor, no sé si entraría en la conciencia. En cambio, desde su lugar, que lo hace muy bien, son bofetadas permanentes, son sopapo y milanesa, digamos, ¿no? Con todo lo que te... Sí. Creo que el humor es muy interesante también para explorar. Y eso es un medio de, creo que también es un medio de expresión de aquello que no puedo decir de manera simple y precisa, ¿no? Esto, y también aparece toda esta cuestión del mensaje ambiguo, esto que decía Maxi, sí, te amo, pero ese te amo es tan liviano como salió. Entonces creo que también sería un espacio hermoso para poder hablar en otro encuentro, porque esto, ¿no? La cantidad de frases populares que decimos, lo que decimos y realmente es lo que queremos decir, y ahí empieza a jugar esto de las emociones. Pero che, yo quería decir esto y terminé diciendo lo otro. ¿Y qué pasó? Sí. Y ahí está ese mensaje ambiguo de lo que percibo, de lo que quiero, de lo que deseo. O sea, hay tantos planos en el medio haciendo un interjuego que es muy, muy rico de observar. Pierre Bourdieu habla de las prenociones, ¿no? Que sería un poco, de alguna manera, ese conjunto de prejuicios. Y dice que muchas de las frases tradicionales que caracterizan el lenguaje de las culturas son atávicas, ¿no? Se conservan mucho de esos prejuicios que se construyen como verdades, ¿no? Tienen el efecto de verdad, dice Bourdieu. Esto de, por ejemplo, mujer al volante, peligro constante, ¿no? Por ejemplo, es una frase que encima está construida con cierta rima para que pegue en la memoria y perdure. Y otras que por ahí a caballo regalado no se le miran los dientes. Uno puede analizar muchísimo de los constructos que perviven detrás de esas frases tradicionales, de esos refraneos, que en algunos casos transmiten ciertas características pintorescas y en otras lo único que hacen es seguir reproduciendo, así como los seres vivos nos reproducimos, las palabras y las ideas también se reproducen. Las seguimos reproduciendo nosotros desde el lenguaje y seguimos instaurando, conservando y jamás desmantelando un conjunto de prejuicios y de prenociones que en la medida que las digamos, le seguimos dando vida. Hay un filósofo francés, Roland Barthes, que habla de la ideósfera y dice que metafóricamente en esa ideósfera, así como hay atmósferas, hay un lugar donde viven las ideas, que están ahí vivas siempre, esperando que se den las condiciones ambientales para bajar a la cultura a través de nuestros cuerpos para volverse a instalar. Cuando las condiciones ambientales cambian,
y esas palabras no están funcionando, vuelven al idiósfera y se quedan esperando. Entonces vienen, de repente atravesamos una etapa histórica en donde los extremismos están a flor de piel, entonces van a empezar a aparecer ciertas palabras que estuvieron dormidas pero que vuelven y bajan. Entonces él dice que nosotros somos los esclavos, de alguna manera, no usa ese término, pero dice que las palabras nos usan como envases, para que las podamos reproducir. Y es un golpe fuerte al racionalismo decir eso, como que esta entelequia es más fuerte que yo. Sí, sos un estuche, y esa palabra es un huésped, como un virus que viene a vivir, que se queda y que te usa para ser expresada, para que la idea empiece a circular. Circula en otro lo oye y lo reproduce. Entonces, muy interesante leer a Barthes en esto de la idiosfera. Pero creo que está, no recuerdo, en el libro Lo Neutro, pero no estoy segura, en uno de los capítulos. Pero bueno, si lo googlean. ¿Qué te parece, Maxi, si dejamos este final abierto para el próximo encuentro, que creo que sería de refranes populares, de frases populares? Sí, porque cuando uno empieza, tal cual, uno empieza a deconstruir estas frases tan comunes que uno dice sin darse cuenta, hay tanto adentro che, ¿por qué? Me parece que sería hermoso traer cada uno una lista y hacer como ahí, las ponemos en la mesa y pero las rompemos todas. Sí, las deconstruimos, me parece fascinante. Y seguimos con el mismo planteo, ¿no? ¿Qué palabras somos? ¿Qué tipo de palabras somos? Tal cual. Bueno, Sil, la verdad que para nosotros fue un placer enorme tenerte. La verdad que nos ha quedado un montón de cosas para pensar y para reflexionar. Bueno, y creo que a nuestra audiencia también le va a pasar lo mismo, porque has abierto un abanico de cosas que son interesantísimas. Así que bueno, nada, agradecerte este espacio, este tiempo que nos diste a nosotros, y bueno, y obviamente ya está hecha la convocatoria para otra oportunidad, para seguir hablando la palabra, ¿no? Es un mundo tan rico. Sigamos armando quilombo, chicos. Así fue. Totalmente. Sí. Es lo que nos gusta. Totalmente. Mi mamá, la creadora de mi guía, es mi señora madre, vos siempre quilombera. Y sí, bueno, ahí estamos. Vamos, como lo somos el dedo en la... Mira, voy a cerrar con una frase, somos el dedo en la llaga. A ver qué nos deja eso. Sil, tal cual. Gracias. Gracias, Sil. Gracias por todo. No, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gente, y a ustedes les digo hasta la próxima con otro más encuentro de miradas. Muchas gracias a todos por participar de esta nueva charla. Chau, nos vemos. Chau.